dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, lunes 3 de febrero del año 2003, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Les habla Leopoldo Payá Danita, y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo licenciado Roger Orlando Pino. Muy buenas, Roger. Muy buenas, muy buenas. Bueno, este programa tiene que iniciarse necesariamente con la mención de la tragedia del transbordador Columbia. Y esto, hay una serie de titulares desde el sábado, ¿no? El Columbia se desintegra con 7 a bordo. Luego hoy dice uno de los periódicos de Estados Unidos investiga qué pasó al Columbia. Y otro, ayer decía la NASA admite que había fallas en el Columbia. Bueno, nosotros sacamos distintas informaciones del internet que queremos hacérselo llegar. ¿Por qué? Hay otras cosas que no están en la prensa, hasta donde nosotros la hemos podido auscultar. Aquí desde luego está el reportaje en el New York Times. Eso fue el último mensaje que se escuchó, un asentimiento que se utiliza en los Estados Unidos con el término Roger, que por cierto es el nombre de mi asociado. El idioma internacional. Y ahí hubo silencio y en adelante ya se perdió comunicación con la nave. Y aquí se ve la imagen, que está reproducida también en casi todos los periódicos, del transbordador accidentado. Y aquí hay otra imagen de los astronautas, entre los cuales había 2 mujeres, una de ellas hindú. También había un teniente coronel de la Fuerza Aérea Israelita. A mí me llamó la atención, Roger, no sé si tú te diste cuenta, que las primeras informaciones que se produjeron en el CNN con relación a esa tragedia, que desde luego ha consternado a todo el que ha estado pendiente de esos riesgos que corren todos los que se aventuran al espacio, se concentraron en el teniente coronel israelita. Bueno, yo creo que esto es una tragedia que tenemos que lamentar todos. Nosotros le extendemos nuestro pésame al pueblo norteamericano por la pérdida que representa la muerte de esos astronautas. Ahora, hay que saber y investigar por qué. Miren, yo escuché hoy en la mañana, antes de salir para acá, una entrevista a un técnico que tenía 36 años en la NASA y fue sacado de la NASA, para no decir que fue despedido, porque pertenecía a un grupo que había advertido que había deficiencias técnicas y de otro orden, incluso presupuestarias, en el desenvolvimiento de lo que es el programa espacial. Y aquí está también el informe que yo saqué, del New York Times, que dice que la NASA despidió a los consultores que le advirtieron sobre los riesgos de seguridad. Y entonces aquí hay, dice que un panel de expertos de la NASA había advertido el año pasado sobre los problemas de seguridad que surgían de la flota de transbordadores si el presupuesto de la agencia no era incrementado. Y la NASA removió a 5 del panel de 9 miembros y a 2 de los consultores. Algunos de ellos dicen ahora que la agencia estaba tratando de suprimir la crítica. Bueno, ahí está quizás el resultado de haber suprimido la crítica. Ahora se han suprimido vidas humanas.
Se ha suprimido el programa por un momento. Pero además yo he estado viendo algunas cosas contradictorias. No sé si tú notaste hoy en la mañana en la televisión, este comentarista joven de CNN, apellido Hefner, creo que es, diciendo que las escuelas del área de Texas habían instruido a los alumnos para que salieran a buscar los pedazos dispersados de los restos de la nave. Pero ¿qué sucede? Ayer mismo la NASA advertía que había un riesgo en ponerle mano a esos restos y que por tanto eso tenía que dejarse a las autoridades, que lo que había que hacer era notificar sobre cualquier pedazo que se encontrara, no importa lo pequeño que fuera. Pero hay algo más, y es lo que hace realmente hasta, no sé cuál sería el término, esa búsqueda a la cual se ha pretendido lanzar ahora a los alumnos de las escuelas, tiene algo que deberían haber previsto también los directores, y es que están apareciendo dispersos también los restos de los astronautas. ¿Cómo es posible entonces que los envíen a esa experiencia, ¿no? Bueno, él ha hecho un buen servicio en divulgar esa información, porque de ser esta cierta, yo estoy seguro que de inmediato las autoridades procederán a detener esa iniciativa y a darle hacia atrás. Pero él no lo criticó cuando lo anunció. Bueno, sí, yo observé que él lo dijo como una cosa muy positiva que estaban haciendo. Una medida muy adecuada, muy correcta. Y a mí me llamó profundamente la atención porque se pone en contradicción. Se supone que ellos están mejor enterados que el resto de la población norteamericana para entender y orientar qué hacer con una situación como esta, ¿no? Pero bueno, esas son todas las cosas que se están viendo en la prensa norteamericana, y usted apuntó a una muy significativa que a mí me saltó inmediatamente, que fue la de el coronel israelí. Y entonces se hacía de una manera tal que enviaba un mensaje subliminal, y llegó más bien a decirse de forma expresa, es decir, literal, que cabía la posibilidad de que hubiese sido un atentado terrorista contra la nave. Y esa información entonces se fue desplazando hasta que desapareció de las informaciones, pero de las primeras que surgieron fue esa, junto con el que había un coronel israelí a bordo de la nave, como si esto fuera algo tan trascendental, tan extraordinario. Han habido ciudadanos de muchísimos países en esas misiones, hasta costarricenses. Lo que pasa es que eso iba a robustecer la posible acusación de que eso era un atentado que provenía de algunos de los sectores conflicto con Israel. Pero bueno, yo creo que la información que yo escuché casi inmediatamente después fue que se descartaba la posibilidad de que fuera un atentado terrorista, dada la altura que venía la nave, estaba a 200.000 pies de altura. Tecnológicamente imposible. Y que no había ningún arma que pudiera alcanzar a esa distancia. Ahora, si la han inventado, entonces nos estamos enterando todos ahora, ¿no? En este momento. Pero hay que decir que hay cosas que han estado sucediendo, de las cuales no se le ha dado realmente una respuesta definitiva y satisfactoria a muchas cosas, como por ejemplo el accidente, entre comillas, del vuelo TWA-800 saliendo de Nueva York para Europa. Yo tengo un libro que compré en los Estados Unidos, que te lo voy a leer, ¿verdad? Que documenta que eso fue producto de que un misil impactó el avión, y además incluye el testimonio de pilotos que hicieron esa misma ruta, que días antes y después dijeron haber visto la trayectoria de misiles. Y los reportaron. Hay constancia en los reportes grabados. Es decir que si eso fue así y se ha ocultado,
las cosas han venido mal en los Estados Unidos internamente desde hace ya tiempo, mucho antes de los atentados del 11 de septiembre. Y de alguna manera no se ha querido que eso se sepa. Yo sé que en todo eso pues juega cuestiones a veces de intereses, que si la compañía de seguro, que si la fabricante de la aeronave, ¿no? Y todo. Muchísimos intereses más. Pero si hay el testimonio de pilotos de haber visto la trayectoria de misiles en la misma ruta por donde cayó el TWA-800, entonces es una cosa que se inscriben dentro de ese extenso capítulo de cosas misteriosas que suceden en los Estados Unidos. De todas maneras, esta tragedia nos mueve a nosotros a mucha reflexión, sobre todo porque yo creo que el hombre debería ser un poquito más humilde frente a la obra de la creación. El hecho de estar en el espacio es un desafío, es incursionar en cosas que, bueno, si Dios nos ha permitido hacerlo, algún propósito bueno tendrá, pero no deja de ser, ¿verdad?, una experiencia riesgosa. El solo hecho de volar en un avión, subirse en un transbordador y en una nave espacial, bueno, eso es abrir caminos, sabe Dios para qué, porque también no ha estado ausente el propósito de dominación del espacio con fines ulteriores, ¿no? Así es. De dominación de la Tierra, ¿no? O sea, es dominar el espacio para dominar la Tierra. Por lo menos. Y otras tierras, otros planetas también, en caso de que puedan estar. Sí, pero el primer planeta que intenta dominar desde el espacio es este, ¿verdad? Indudablemente. Y no se puede negar que desde la misma tecnología de cartografía que permite desde un satélite, incluso en una situación captada en vivo, ¿no?, darle seguimiento a cualquier cosa que esté sucediendo y poder en la superficie verla, identificarla hasta con la precisión necesaria como para, según se ve en las películas, ¿no?, ver la placa de un vehículo. Bueno, todo la eso, riqueza subterránea también. No, pero eso viene hace tiempo con la aerofotogrametría y la posibilidad de ver desde imágenes de satélite con rayos infrarrojos la potencialidad minera de la Tierra. Entonces van derechito ahí. Por eso son tan reducidos los riesgos que un par de siglos atrás, cuando salían a buscar nuestras riquezas, venían a examinar en el suelo, y ahora lo detectan desde el espacio, reducen el ámbito de la búsqueda y vienen muchas veces derechito, como vinieron la gente de la Rosario. Llegaron directamente a Pueblo Viejo, no siguieron 3 hoyitos por allá ni por acá buscando, sino que fueron directamente a Pueblo Viejo. Muy bien informados que estaban. Los que siempre estamos mal informados somos nosotros, los que se supone que somos dueños de esa riqueza. De todas maneras, reiteramos nuestro pésame al pueblo norteamericano por esta pérdida, pero decimos otra vez también que este es un momento quizás para la reflexión. Anoche también veíamos la entrevista, no, anoche no, antenoche, que se le hizo el mismo día de la tragedia a la madre del comandante, y a mí me asombró la serenidad con que esa señora estaba allí siendo entrevistada frente a la tragedia de la pérdida de su hijo, y la forma tan tranquila con que habló de todo aquello. Bueno, no sé realmente cómo pudo sacar fuerza para hacer eso. Vamos a seguir adelante. Homenaje a Franklin Domínguez, rectificando una omisión. Bueno, hace días que Franklin fue objeto de un homenaje y se le entregó un premio, ¿no? Premio Nacional de Literatura correspondiente a la edición del 2003. Pero yo quería, independientemente del ámbito de su desenvolvimiento como actor, dramaturgo, etcétera,
decir que Franklin Domínguez fue de la primera cara que yo vi el 25 de abril de 1965 en el Palacio Nacional. Él fue a hacerse presente allá. Yo quería dar ese testimonio porque así fue. Así fue. Vamos a seguir. El paro de protesta de mañana martes. Mejía, el presidente, pide sensatez a los que organizan el paro de mañana. La ADP suspenderá la docencia mañana en respaldo al paro. Y la convocatoria a paro no logra el apoyo de sectores. Bueno, el presidente tiene toda la razón cuando pide sensatez para que no haya violencia y que el paro se haga de una manera pacífica, porque protestar pacíficamente es un derecho constitucional que tienen todos los ciudadanos, derecho que debe ser protegido por el Estado. Y el hecho de que no haya unanimidad en el llamado, eso tiene su explicación. En este país es muy difícil reunir unanimidad, y mucho más cuando se trata de un llamado a paro, porque se ponen de manifiesto la incidencia de los distintos sectores políticos partidarios para estar en el juego del tira y jala de la política, ¿no? Si yo apoyo o no apoyo, y eso depende si me conviene o no me conviene, o qué condiciones yo le pongo para darle respaldo al gobierno, darle respaldo al paro, o a la huelga, o a como se llame. Además hay que decir que muchas veces en estos llamados aparecen entidades que terminan desacreditándose y entonces carecen de poder de convocatoria para hacer un llamado a paro. No quiere decir que todos los que están adheridos a esto tengan esa condición, pero varios de ellos sí la tienen. Y como es natural, cuando el pueblo llama a una organización que ya se ha distinguido porque ha sacado provecho a los llamados de paro, y los dirigentes salen muy bien pagados de los paros, entonces la población dice, bueno, ¿para qué? Lo que anda buscando es lo suyo, ¿no? Pero lo que hay que decir es que el motivo del paro y la protesta está ahí y tiene toda la justificación del mundo. Porque el presidente también debe entender, así como él tiene el derecho a pedirle sensatez a quienes convocan a la protesta, los protestantes tienen derecho a pedirle sensatez al gobierno, y el gobierno ha actuado en muchas oportunidades en relación a estos temas que están siendo objeto de protesta con insensatez. Y uno de ellos es el que vamos a mencionar inmediatamente después que hagamos el paro. El paro es para cumplir compromisos comerciales, y vamos a hablar de eso. Nosotros también. La Asociación Popular viene a millón. Mueve tus ahorros o abre una cuenta, que por cada 1,000 pesos que mantengas en tu balance podrás ganar premios diferentes cada mes por más de 1,000,000. Mueve tus ahorros, muévelos que sí, que muévelos. La Asociación Popular viene a millón. Ayúdanos a seguir con esta labor. Llama al teléfono 536-7171. Vamos a seguir entonces con el tema que tiene que ver con el asunto del paro. Sí. La campaña para privatizar el agua. El director de la CAS, los medidores prueban que los capitaleños suelen desperdiciar mucha agua, dice el señor director. Ahora nosotros nos preguntamos, después de la
entrevista que le hicimos aquí al ingeniero Julio Santos Callado, exdirector de la CAS y técnico de muy altos quilates en esta materia, él dice que se desperdicia más agua en la red pública que en los desperdicios domiciliarios. Y entonces la CAS quiere comenzar al revés. Quiere echarnos a todos nosotros la culpa del alto desperdicio que hay, pero no quiere ver el desperdicio que todos los dominicanos ven cuando salen a la calle. Porque donde quiera que aflora un poquito de agua es porque hay una tubería que está desperdiciando agua y que la CAS se hace que no está ahí. A menos que se produzca algo como el de la esquina Pedro Enrique Ureña con Tiradentes, que cayó el pavimento casi como un pie. Entonces ya no se podía ignorar, además estaba en un punto tan céntrico que era casi una especie de bandera, ¿no?, de significación de las fallas de la CAS, y entonces corrieron a reparar eso, para no suponer que fue que nos escucharon, ¿verdad? Pero lo cierto es que la ciudad está llena de eso. Pero la CAS sigue diciendo que somos nosotros en nuestra casa que desperdiciamos. Ya hemos sugerido que la CAS organice brigadas de plomeros, que los adiestre. Por cierto que en aquella oportunidad tuvimos un encuentro aquí en la emisora con una persona que se identificó como una conocedora del programa de adiestramiento de los plomeros, porque había trabajado en el ayuntamiento hace ya muchos años en ese asunto, y nos decía cómo rápidamente se había adiestrado una enorme cantidad de jóvenes para los rudimentos de la plomería, no para convertirlo en expertos plomeros, pero sí para poder cambiar las zapatillas, todo aquello que puede implicar una pérdida de agua en las instalaciones domésticas. Bueno, eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que hacer. Además, yo debo decir que los plomeros maestros, los maestros plomeros nuestros, al igual que los maestros constructores y todo, y los maestros albañiles, todos están en Puerto Rico o en las islas británicas o de origen británico que nos rodean. ¿Por qué? Bueno, porque cuando comenzamos a devaluarle la moneda y ellos comenzaron a prometer pagarle en dólares, se fueron todos para allá. Y allá están. Pero algunos que otros podemos aprovechar, por ejemplo el maestro Carlos de León, que sé que está de vuelta, casi con el pie de vuelta para acá, después de pasarse muchos años en Puerto Rico, quizás pueda ser reclutado para dirigir el adiestramiento de jóvenes, ¿verdad? Pero es también procedente cuestionarse en este sentido. Hay una institución creada por el gobierno para precisamente abastecer las demandas de ese nivel de mano de obra especializada, como es Infotep. Si hay un requerimiento específico de un número de plomeros por la CAS, yo creo que ese organismo debería atender a esa demanda, y entonces sí, las escuelas laborales igual también. Pero mira, el punto que tiene que ver ahora con el tema que está planteado no es ese, sino que hay el propósito de privatizar el agua. Ese es el punto. Y nosotros hemos venido diciendo al presidente, pero eso va a ser una iniciativa que este gobierno no le va a poder pegar al gobierno anterior, sino que eso se ha incubado ahora. Es decir, aunque haya habido algunas iniciativas anteriores, porque creo que hay por lo menos de 2 a 3 proyectos de leyes distintos, cada quien tratando de jalar para su lado, ¿no? Y en definitiva, lo que están buscando es hacer negocio. Pero eso lo ha movido esta administración. Entonces, para nuestra sorpresa, hemos tenido la información fidedigna de que la AAA esa, que fue rechazada por el PRD mientras era oposición y era promovida por el gobierno de Leonel Fernández, ha sido apoderada ahora por este gobierno entusiásticamente, porque resulta que detrás de la AAA está la misma persona que llevó también a la privatización de la electricidad y representa los mismos intereses españoles, y el señor Valdera, Jesús Valdera, me lo mencionaron con su nombre y yo cumplo con hacerlo con responsabilidad en esta televisión. Él está detrás de la AAA
y vienen en el mismo paso con que se hizo con la CDE. Es decir, ¿qué hizo Unión Fenosa con la CDE? Que se metió como asesora de la CDE. Se pasó 3 años ahí absorbiendo datos y tomando informaciones para luego venir a participar en la licitación. Debieron haberse sido descartados inmediatamente por la CREP. Pero el señor que presidía la CREP estaba puesto ahí precisamente para lo contrario, sino estaba ahí para darle paso a ellos, como fue lo que se hicieron, o lo que hicieron. Y ahora quieren hacer lo mismo con la casa. Se han metido en el cobro para hacer una experiencia del cobro, para luego venir en la segunda parte, el segundo zarpazo. Y entonces quieren que el pueblo no proteste. Por eso le decimos al presidente de la República que el gobierno también tiene que ser sensato. Vamos a seguir adelante. Cardenal y las declaraciones tardías. La falta de actas es un problema de Estado y pide a los padres declarar con tiempo a sus hijos. Bueno, nosotros hemos leído las declaraciones que trae la prensa nacional hoy de su eminencia, el cardenal López Rodríguez. Y hemos llegado, por lo menos particularmente, a una conclusión. O a él lo han metido en una celada, es decir, lo llevaron en una conversación al punto para entonces sacar eso en la forma en que se quería sacar. O le han doblado el brazo al cardenal, que fue un intransigente defensor de la nacionalidad dominicana en todas sus declaraciones, porque ahí está involucrado el tema de los hijos de haitianos. El asunto de que en la escuela se permitiera la inscripción sin documentación fue para darle cabida a los hijos de haitianos, y si no, nada más hay que ir a buscar el periódico que yo tengo guardado, donde la vicepresidenta de la República, encargada de la Secretaría de Educación, dijo emocionada que su madre había nacido en Haití, y nosotros dijimos, ¿y eso qué tiene que ver? Entonces, pero era para justificar que a los hijos de haitianos había que darle cabida en las escuelas dominicanas, como se está dando cabida, y lo está haciendo el secretario de Salud Pública, en los hospitales dominicanos, pero a expensas de que los dominicanos no reciban la atención que merecen, porque nuestro presupuesto es magro, y sobre todo ahora que se está privatizando todo. Y esa fue otra privatización que se hizo a contrapelo de la cabeza, porque yo recuerdo que Rodríguez Soldevila estaba en contra de eso. Pero se pegó un zipper ahí y se ha quedado dócilmente ahí a ver el proceso este de la privatización, que por cierto, involucrado con un concepto de seguridad social indefinido, que nosotros llamamos un salto al vacío, está dando mucho trastabillazo. Pero ¿qué pasa? Es que él aspira a la presidencia, entonces no quiere chocar con el presidente. Por cierto, me pasó por al lado, viniendo para acá, un vehículo que tenía un enorme letrero que decía: Hipólito no va, el que va es Soldevila. Qué bello el letrero. Sí. Pero eso es una incongruencia, porque en los demás países del mundo el que aspira a la presidencia siempre se plantea en contra del presidente, y aquí temen manifestarse en contra del presidente por el hecho de aspirar a la presidencia. Pero ese era un letrerito que chocaba con las elecciones. Pero de todas maneras, eso no es lo importante. Lo importante es que por estar sentado en el cargo, no importa que el país se lo lleve quien lo trajo. Rodríguez Soldevila fue el de la idea de hacer hospitales allá en Haití, y nosotros enviarle médicos, que nosotros podemos, como ayuda. Como también debemos construir las zonas francas, que fue la iniciativa que se ha quedado ahí a medio tallo o pasmada, de hacer las zonas francas del lado haitiano. ¿Para qué? Para que se vayan de aquí, toda esta gente que vino a buscar mano de obra se vayan a trabajar para allá, y los que querían venir para acá se queden ahí. Bueno, esa es la contribución que nosotros los dominicanos podemos y debemos hacer. Lo que no podemos es venir a meterlos acá y asimilarlos como dominicanos. Entonces, estas declaraciones del cardenal a mí me lucen. Quiero creer que lo llevaron a una celada, porque aquí hay periodistas que dan para eso y para más, que ponen un tema y cuando te sacan más o menos una declaración que ellos pueden interpretar, entonces te la despliegan como ellos querían, ¿no? La guerra con Irak, el conflicto con Norcorea e Israel. Irak dice que matará 1 millón de norteamericanos. Después de los insultos a Bush, Norcorea invita a prepararse para la batalla sagrada.
Bueno, lo después de los insultos a Bush lo pusimos nosotros, es decir, el titular es Norcorea invita a prepararse para la batalla sagrada, pero no puede uno olvidarse que eso estuvo precedido por titulares como este, ¿no? Que ya habíamos nosotros criticado por el léxico que se utilizó en eso, pero estamos hablando del ánimo que está detrás del léxico, sí, no del léxico. ¿Qué es lo que está diciendo? Es un desafío a los Estados Unidos de parte de una nación que tiene arma nuclear, mientras Estados Unidos amaga una guerra con una nación que acusa de estar buscando el arma nuclear. Entonces ya la lógica de análisis de todo el mundo está diciendo, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que en Norcorea no hay petróleo y en Irak está las segundas reservas de petróleo del mundo. Bueno, el siguiente titular nos da más o menos una orientación sobre eso. Dice, Washington controlará Irak después de la guerra. Ese es un titular que yo diría hasta inexplicable, porque controlar a Irak después de la guerra, estarían pensando en el uso de la bomba de neutrones, ¿no? Que mata a la gente y deja todo intacto. Porque, ¿cómo es que se pretende controlar a Irak? ¿Qué es lo que van a controlar en Irak después de la guerra? Primero, ya mostramos en el fin de semana el titular donde el presidente Bush hablaba de que acogerían el exilio forzoso, desde luego, de Saddam Hussein y su gente. Se va. ¿No? Entonces el problema no es que Irak esté armado, el problema es que sea Saddam Hussein que tenga el armamento que se dice que está buscando y que todavía no tiene, pero resulta ser que Israel tiene todo ese armamento. Y entonces esas son de las cosas que le quitan autoridad a la posición que está llevando en este momento el gobierno de los Estados Unidos. Ese double standard, esa ambivalencia, esa regla doble, no puede pasar en este mundo que se supone que vamos hacia un comportamiento civilizado. Pero la incongruencia es que, de acuerdo con esta interpretación del articulista, están pensando que van a encontrar algo que administrar. Y la advertencia que le hizo el jeque Yamani, que fue ministro de petróleo de Arabia Saudita durante varias décadas, es que ustedes no van a encontrar nada de petróleo ahí. Entonces, falta como objetividad en la apreciación de las cosas, ¿no? Bueno, esa es la misma sensación que tengo yo, pero no sé, parece que los análisis de las computadoras que tienen el Pentágono, el Departamento de Estado, procesa otro tipo de datos, que nosotros carecemos de ellos. Por eso viene el próximo titular. Bush autoriza al Pentágono a utilizar armas nucleares para repeler ataques de exterminio. Bueno, pero óigame, con un titular así, o sea, usted está esperando un ataque de armas de exterminio de Estados Unidos, pero autoriza al otro, es decir, autoriza a agredir al otro con armas nucleares. Bueno, es natural, si un arma de exterminio es un ataque nuclear, pues estamos frente a una conflagración nuclear, Armagedón. Y a propósito de qué es todo esto, bueno, a propósito de la manera en que se ha estado manejando el problema. Y por cierto, me dio mucha complacencia sacar la información de la actitud del general Zinni. Aquí está. Este general, el Joint Chief of Staff del presidente Clinton, Anthony Zinni, dice que ve al presidente Saddam Hussein como una amenaza, pero se pregunta el por qué Estados Unidos debe ir a la guerra ahora. Y ahí está la foto del señor general retirado del ejército de los Estados Unidos. Y entonces aquí está el reportaje donde se retrata
la división de opiniones que existe, prevalece en este momento en los Estados Unidos. Dice que la crítica es alta, ¿no? Se siente con mucha fuerza, pero no es clara. Y entonces aquí viene toda la disparidad de opiniones, incluyendo la del general Zinni, que es una voz muy autorizada, porque precisamente él perteneció al grupo de generales, él no es el único, que dijo, qué casualidad que los generales estemos de acuerdo en no ir a la guerra y los civiles estén de acuerdo en ir a la guerra, ¿verdad? Entonces algo está marchando mal. Eso es el mismo razonamiento que le hemos aplicado nosotros aquí a algunos problemas que tenemos los dominicanos cuando decimos no se puede marchar con la cabeza ni pensar con los pies. Y parece que en este asunto de la guerra están pensando con los pies, puesto que la gente que piensa con conocimiento de causa, que son los generales, no están de acuerdo y no encuentran base, ¿verdad? El presidente Bush, junto al primer ministro Blair de Gran Bretaña, exige a Irak un rápido desarme, mientras el señor presidente Mandela acusó a Blair de ser el secretario de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. Ese pedacito se me fue a mí en la lectura que hicimos la semana pasada de las declaraciones de Mandela. Pero dijo él aquí que el ataque de Mandela contra la política de Bush se extendió al primer ministro británico Tony Blair, cuyo apoyo al presidente estadounidense lo ha convenido, dijo, en el ministro norteamericano de Exteriores. Eso le dijo Nelson Mandela a Tony Blair, ¿verdad? Y eso es una voz muy autorizada, es decir, de mucha autoridad moral, la voz de Nelson Mandela. Y le está recriminando precisamente a ambos, a Bush por dejarse llevar de Tony Blair y Tony Blair porque tiene líos en su casa. Y ahora resulta que él va, y de acuerdo a lo que se dice en la televisión, va a morigerar la posición del presidente Bush y a decirle que es necesario esperar, que hay que darle tiempo a la comisión de inspectores a que haga su trabajo y hasta una nueva resolución y que haya una nueva resolución. Y entonces la actitud del presidente Bush es la de ir a la actitud que trajimos nosotros con la gorrita aquella del New World Order, ¿no? En el nuevo orden mundial nosotros no tenemos que ver con Naciones Unidas ni con Consejo de Seguridad. Nosotros decidimos. Ese es el camino de un enorme conflicto, que la falta de visión a la cual precisamente se refirió Mandela en su crítica directa a Bush, le dijo que era un presidente sin visión. Y entonces nos está llevando a un holocausto, un presidente sin visión. Creemos nosotros que el presidente Bush por lo menos no se ha percatado, y su equipo menos, o no quieren percatarse, de los efectos que va a retroalimentar hacia lo interno de los Estados Unidos y la sociedad norteamericana, esa actitud de guerrear con todo el mundo, en todas partes. No solo por el hecho de abrirse todo eso frente al mismo tiempo, sino porque dentro de los Estados Unidos hay muchísima gente que no tiene ese mismo criterio. Aunque vi una información que decía como la última encuesta que le daba mucho apoyo. Le estaba dando mucho apoyo. 66% apoyan la guerra en los Estados Unidos, de acuerdo con CNN. Después del discurso, después del discurso, del mensaje a la nación. Pero después de todo esto que hemos analizado, la gran tragedia de Colombia, los aspectos de tensión con respecto a la situación con Irak, entonces terminamos este ámbito con el ejército israelí mata a palestinos en Jenin, que es de donde nace todo esto. Y además 100.000 marchan en las calles de México en contra del TLC.
Tratado de Libre Comercio. Ese es el Tratado de Libre Comercio. Están pidiendo que se revise o se anule ese Tratado de Libre Comercio. Campesinos. Dicen. Fíjense que hemos dicho que México no había tenido tantos problemas con los Estados Unidos como los que han surgido después de la firma del Tratado de Libre Comercio. Pero contradictoriamente también no habían habido tantos conflictos o no se habían manifestado como lo que se ha manifestado después que subió al poder en México un conservador que se llama Vicente Fox, que además amenazó con retirarse del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, que se firmó en Río de Janeiro, por allá por los años 40 y tantos. 48 y 29. Y que se supone que es el mecanismo a través del cual los Estados Unidos ayudarían a enfrentar cualquier situación, haciendo que se movilizaran todos los ejércitos latinoamericanos y minimizar la posibilidad de que ellos tuvieran que moverse los recursos humanos de Estados Unidos a una intervención en el continente. Y ahora México dice que se va a salir de ahí. Pero además ha habido problemas económicos, ha habido problemas con el transporte de las mercancías, no ha habido flexibilidad de parte de los Estados Unidos y México está plantado en que el tratado debe funcionar. Y entonces, además ha habido ya situaciones de disgusto que se han desbordado a la prensa, que se ha recogido en la prensa, y todo parece indicar que, como decía el refrán, no hay peor cuña que la del mismo palo. Y ahora con Vicente Fox, Estados Unidos va a tener un hueso más duro que roer en cuanto al manejo del Tratado de Libre Comercio. Además, hay que decir que con manifestaciones como esa que recoge la prensa, de que el pueblo está dispuesto a exigir un cambio, pues no hay más remedio que el presidente de turno, el que sea, pues rectifique lo que sea necesario rectificar. Y en este caso estamos hablando del Tratado de Libre Comercio que hemos mencionado tantas veces en este programa. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy, pero volveremos mañana, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Espallana Anita y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 del Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América. E igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy martes 4 de febrero del año 2003 les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espallana Anita. Para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Ogando Pino. Muy buenas, Roger. Muy buena, Leopoldo. ¿Cómo estás? Vamos a introducirnos de tenemos que ayer se cumplieron 30 años del desembarco de Caracoles. No me percaté de eso realmente hasta que en la tarde vi la prensa. Cuando los próximos días se cumplen los 30 años de la muerte de Francis Camaño, vamos a hablar. Mientras tanto, tenemos que decir que ese desembarco pasó al conocimiento del entonces presidente Joaquín Balaguer tan pronto se produjo. Las circunstancias en que eso sucedió lo vamos a relatar dentro de unos días, cuando se cumpla el nuevo aniversario de la muerte de Francis Camaño. Vamos a seguir. Buenas noticias para la República Dominicana.
Los inversionistas en embestida tras el oro. Las preocupaciones globales restauran el atractivo en el metal amarillo. Esta es la información que saqué del internet, del Washington Post. Dice acá, como se acaba de decir, que las preocupaciones globales le restauran el valor al metal amarillo, que es el oro. Nosotros tenemos muchísimo oro en este país. Lo tenemos, pero no es nuestro, porque lo regalamos. Eso que se acaba de hacer con los 804 kilómetros cuadrados, una provincia que se le cedió a una empresa canadiense insolvente, con $2.500 canadienses en un banco. Así es como el país se pone pobre, porque usted puede estar seguro que detrás de ese intermediario insolvente hay un manejo. Y eso se está haciendo desde el Palacio Nacional, lo está haciendo ese trío que sentó ahí el presidente de la República para manejar los asuntos mineros. Y nosotros la información que tenemos la extraímos del internet. Y el otro día tuvimos oportunidad de intercambiar con un funcionario a cargo del programa de desarrollo fronterizo. Él dijo que tenía otras informaciones, quedó en hacérmelas llegar. Yo quisiera que me las haga llegar. Mientras tanto, para mí tienen valor las informaciones que yo mismo saqué del internet. Estaban allí incluso todas las últimas, los últimos estados de cuenta. Recuerden que de acuerdo con una legislación que es prácticamente internacional, las llamadas empresas públicas, que son aquellas que se cotizan en las bolsas, están obligadas a presentar trimestralmente su contabilidad, y eso tiene que venir certificado entonces por una empresa que viene a ser una especie de notario público económico, es decir, que certifica que eso está bien. Ese fue el gran lío de Enron y la Arthur Andersen. Pues bien, esta empresa canadiense que cotizaba en la bolsa de Montreal, pues tenía que presentar sus estados, y esos estados están ahí en el internet. Y como ya hemos dicho, esa empresa incluso desapareció como empresa minera, cambió su razón social, es decir, su nombre, y además los propósitos de su actividad económica, o sea, pasó a la actividad turística. ¿Qué lo hizo devolverse otra vez a la actividad minera? Que tropezó con alguien que le dijo, no, pero vamos a hacer este negocio en la República Dominicana. Y nosotros estamos tratando de indagar quiénes son esos dos que se encontraron, el de allá y el de acá. En algún lugar. Sí, porque el de allá no podía saber que eso estaba ahí. Alguien se lo dijo, de los que sabían que eso estaba. Pero no se pudo, nosotros sabremos. Mientras tanto, con esa política de dar lo que tenemos, no salimos de pobres. Pero el asunto es que parece que ellos sabían, toda esa gente, no es una sola empresa canadiense que está buscando oro en la República Dominicana. Esta información se veía venir ante la crisis económica mundial. Se veía venir el retorno del oro como garantía para las inversiones. Yo tengo mi dinero ahí en oro. Entonces pusimos en signo de interrogación, ¿verdad? Si era una buena noticia para los dominicanos, porque en definitiva no sabemos en manos de quién está el oro de los dominicanos. El nuestro. ¿Quién los tiene? Se llegó a pensar, y yo lo digo porque yo mismo llegué a acariciar esa idea, que una vez la decisión de don Antonio Guzmán, heroica y patriótica, de adquirir la Rosario se iba a convertir precisamente no solo en un explotador de los recursos, sino que iba a crear una infraestructura de recursos humanos en la actividad de la minería, en la prospección, en la exploración, en la explotación científica, e iba a crear entonces
como una universidad en términos mineros, a la capacitación y el adiestramiento de todos los recursos necesarios para que se siguiera expandiendo la explotación minera. Era la creación, nacía para mí, la empresa minera nacional, no solo la Rosario Dominicana, pero todo quedó. Tú estás aplicándole el ejemplo mexicano, que así eso fue lo que hicieron los mexicanos. En México, cuando Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo, eso le ganó un epíteto de izquierdista que más nunca en la vida se lo pudo quitar. Simplemente porque reivindicó lo que era de los mexicanos. Pero eso no convirtió a México en un país exportador de petróleo, sino que sencillamente cubría, satisfacía sus necesidades internas. Lo que hizo a México una potencia exportadora fue la fórmula de crear ellos mismos, que es lo que tú acabas de explicar, una base de recursos humanos capaz de organizar la búsqueda, la prospección de sus recursos mineros. Eso se organizó en el llamado Instituto Mexicano del Petróleo, mientras que la parte de explotación se organizaba en Pemex, o sea, Petróleos Mexicanos. Entonces, mientras una parte trabaja en la parte científica, las hipótesis científicas de la búsqueda, el aparato que maneja el negocio de la explotación económica, la colocación en el mercado internacional, es decir, las exportaciones, eso lo maneja Pemex. Pero los mexicanos hicieron ese trabajo de organizar sus recursos humanos en esa entidad científica, esa dirección. Y fueron ellos mismos los que determinaron el hallazgo de los yacimientos de la península de Yucatán, que son los que han convertido a México en una potencia exportadora. Y fueron esos mismos técnicos los que me dijeron en la reunión de OLADE en Guatemala, en el año 83-84, que había petróleo en todo el arco de las Antillas, porque era más bien una fractura que se había producido en medio de un cataclismo, y entonces las islas se separaron de Yucatán, y ahí por eso México siempre ayudó a Cuba hasta que localizó su petróleo, que era el que tú te referías. Así es. Pero fue con la ayuda técnica de México. Y lo mismo pues nos dijeron los mexicanos a nosotros. Y hay que decir que una información de ese tipo es generosa en el sentido de que si fuera a verlo desde un punto de vista egoísta, entonces a los mexicanos no les interesaría que nosotros encontremos nuestro petróleo, porque dejan de exportar. Sin embargo, ese ente que es científico, la gente que estaba allí, me dijo, no, ustedes, con toda seguridad que hay petróleo en la República Dominicana, el problema es que hay que buscarlo, no se puede esperar que salga solo, ¿verdad? Una decisión política. No, y además estamos dependiendo, en la forma en que está establecida la legislación dominicana, estamos dependiendo de que aparezca un extranjero, pida una concesión, y entonces se le entrega y entonces se busca petróleo, o se busca oro, o se busca lo que sea. Mientras tanto, el Estado como Estado, a nombre de los dominicanos, que somos los dueños de esos recursos, no tiene iniciativa, no tiene voluntad política de buscar lo nuestro. Y entonces, claro, el otro camino es el que mejor propicia, el que si ellos vienen y buscan y se encuentran con lo nuestro, no nos dicen nada, y entonces en el momento que ellos crean oportuno lo sacan y se lo llevan, o lo dejan ahí guardado bajo una concesión perenne donde no se saca nada, pero ellos saben que está ahí para negociarlo por allá. De modo que de todas maneras creíamos pertinente traerles la información de que el oro va para arriba. Vuelve otra vez a la palestra el presidente y la Z-101. La denuncia del periodista Martínez Pozo. Hipólito en un tete a tete con el periodista. Y también Hipólito emplaza al periodista a identificar al funcionario que dice trajo jipeta sin pagar los impuestos. Jipeta se llama blindada, de $150,000. Que costó $150,000 el blindaje. Bueno, sí, el blindaje nada más, la jipeta es aparte.
Yo he estado revisando, incluso en el Listín Diario se trae un recuento muy detallado que supone ser una transcripción de lo que se habló. Pero para mi sorpresa, hay contradicciones. Hay contradicciones en el mismo artículo entre lo que se supone que dijo el presidente a Martínez Pozo. En una parte del reportaje parece que amenazó al periodista, y en la parte pormenorizada no aparece. Sin embargo, en esta parte que dice respuesta, dice: el periodista Julio Martínez Pozo restó importancia a la amenaza del presidente Hipólito Mejía de llevarlo a prisión por haber dicho que un funcionario del Palacio Nacional sacó de aduanas una jipeta blindada. Es decir, que aquí arriba, el periódico Listín Diario recoge la versión de que el presidente amenazó con llevar a prisión al periodista, aquí donde dice respuesta. Pero aquí abajo, donde está supuestamente la transcripción, eso no aparece. Pero otros periódicos, en la versión que traen, dicen que el presidente amenazó con meter en la cárcel a Martínez Pozo. Bueno, yo creo que el presidente equivoca el significado de esa denuncia. Él le reclamó que le dijera quién era, y yo creo que en eso tenía razón. Pero no era para que el presidente amenazara con meter en la cárcel al periodista y que llamara él mismo, porque eso no son las cosas de las cuales él debía estar usando su tiempo. Él pues tenía razón en decirle: dígame cuál es el funcionario. El otro no quiso decir el nombre del funcionario, dijo que no lo iba a decir públicamente. Y a mí me parece que hizo muy mal el periodista, porque si él fue capaz de denunciar el hecho, debió también ser capaz de denunciar el nombre. Mencionó el milagro, debió mencionar el santo. Ahora, el presidente, cuando un comunicador haga una denuncia de un acto de corrupción, tiene que dejar actuar los organismos, porque esa denuncia no fue contra él, sino contra alguien en Palacio. O un supuesto acto de corrupción. Digo, no, porque si se han sacado, no digo, lo que denunció el periodista es un acto de corrupción, tal y como él lo denunció. Ahora, que resulta ser que no había tal cosa es otra cosa, pero lo que él denunció era un acto de corrupción, y él insistió: sí señor, eso existe, busque lo que usted verá. Ahora, ¿qué es lo que nosotros deberíamos haber aprendido si es que queremos acabar con la corrupción? Que es que no todo el mundo se atreve a denunciar la corrupción. Vemos que cuando el presidente vea que alguien lo denuncia, debe agradecerlo y mandarlo a investigar. Si se comprueba que es verdad, inmediatamente actuar. No como el otro día, que aparece en la prensa que le está pidiendo a los funcionarios que se están desviando de su gobierno a que renuncien. No, destituya a los presidentes y tránquenlos a esos. No a los que lo denuncian los actos de esos funcionarios, sino a los funcionarios que cometen los actos de corrupción. Y estamos hablando de su gobierno, porque también hay que decir, y se lo hemos dicho muchas veces en este programa, que usted le ha cubierto las espaldas a Leonel Fernández y su gente. Usted, presidente. Entonces, así no se va a acabar la corrupción nunca en este país. Martínez Pozo falló en no decir el nombre del funcionario.
Y ya que dijo que se había producido ese hecho, debió decir, sobre todo frente a la llamada del presidente, debió decirle sí, como no, presidente. La información que tenemos es que fulano de tal es el responsable de eso. Y es tan fidedigno que yo me he atrevido a decirlo públicamente. Porque cada vez que nosotros usamos un nombre de aquí, es porque la fuente que tenemos es tan fidedigna que estamos dispuestos a correr con las responsabilidades que nos establece la Ley de Difusión y Expresión del Pensamiento, a sabiendas, pero confiando en la idoneidad de nuestra fuente, porque sabemos que somos responsables de lo que estamos diciendo. Entonces, el presidente debería agradecer todo acto de denuncia de corrupción, porque eso le permite a él detectarlo, investigarlo, castigarlo y eliminarlo. Pero si él lo toma como si fuera con él, como si fuera un insulto personal, entonces, y va a amenazar con la cárcel al que haga una denuncia de un acto de corrupción, o le va a reaccionar como le reaccionó a Nuria Piera, cuando le evidenció un acto totalmente lesivo a los intereses del Estado. Como los que cometió el director del INDRI. Y el del INDI. Entonces, presidente, usted se está haciendo parte de lo que están haciendo sus colaboradores. Bueno, vamos a hacer un paréntesis y volvemos en unos minutos. El paro de protesta. El gobierno toma medidas para evitar disturbios hoy. La coordinadora reitera el llamado a protesta contra la política económica oficial. Fuerte vigilancia de la policía en varios puntos del país. Y los disturbios en víspera de un paro huérfano de apoyo. El gobierno responde al llamado con ampliación de ayuda oficial. Bueno, aquí tenemos una información del domingo que creímos pertinente poner, porque es una declaración de uno de los sectores que está involucrado en la huelga, que dice que incitan a la huelga con el aumento de combustible porque en el fin de semana subieron los combustibles. Ahora se están anunciando unas medidas de compensación y se dice que se está contemplando hacer esto, hacer lo otro. Pero lo cierto es que con el anuncio de un paro, donde precisamente se iba a protestar el precio de los combustibles, entre otras cosas, subir el precio de los combustibles innecesariamente, por la razón que ya hemos explicado, que si las existencias en un momento dado se llenan en una capacidad de 30 a 45 días, eso significa que no hay necesidad de estar cambiando toda la semana los precios de los combustibles, en primer lugar. En segundo lugar, porque no es verdad que nosotros compramos de acuerdo con las cotizaciones de la bolsa. Eso está en el reglamento y eso se puede modificar con un plumazo del presidente. Y hacer que se ponga ahí la factura certificada de cada una de las operaciones con las cuales se llena la existencia de los combustibles en este país. Y tenemos que rectificar una información que vimos, que hablando de Venezuela, decía que el 80% del petróleo que nosotros procesamos viene de Venezuela, y no es así. De acuerdo a las informaciones que hemos mostrado de la misma refinería, el 85 o casi 88%, dependiendo del año, del petróleo que procesa la refinería dominicana de petróleo viene de México, que precisamente es el país que no está cumpliendo con la cláusula de financiamiento del Acuerdo de San José. Lo que sí venía de Venezuela, y parece que al amparo del Acuerdo de Caracas, eran los productos blancos o refinados, es decir, la gasolina, el gas licuado de petróleo, etc. Además de que venía gas licuado de petróleo de Trinidad y Tobago, de acuerdo a la publicación de los buques que atracan en los puertos dominicanos, de los cuales nosotros llevamos récord
porque ahí sabemos de dónde viene cada cosa que se está trayendo al país. De modo que cuando se dice que viene en busca de Finlandia y todo eso, todavía estamos esperando que nos den las comprobaciones de que eso es así, porque eso puede ser, para ponerlo bien lejos y bien caro. Y bien caro, ¿no? Bueno, incrementarle los precios del flete, imagínense ustedes. Llegaron a decir que venían hasta de Nigeria, se llegó a expresar el presidente de Nigeria, porque yo lo vi y lo oí diciendo, OTT garantiza el transporte durante el paro presente. La Oficina Técnica de Transporte no sé cómo lo puede garantizar, pero parece que está funcionando, puesto que hemos indagado aquí en la emisora y algunas de las personas con quien hemos conversado nos han dicho que no tuvieron problemas para llegar a su trabajo. Pero hay que decir esto. Ya habíamos comentado que muchos de los coordinadores de esta huelga, o algunos, son gente que no tienen capacidad de convocatoria porque se han desacreditado, porque la gente los ve como unos vivos que cada vez que hay oportunidad se meten en un paro, una huelga para sacar algo. Entonces, por eso la gente no está dispuesta a contribuir con ese paro llamado por esta gente. Aunque las causas son reales. Lo que no se puede exactamente refutar es que han enarbolado causas legítimas y verdaderas, quizás hasta donde ellos no saben, ¿verdad? Pero todavía la manera de obtener el apoyo del país no se ha establecido, porque ese no es el mecanismo que va a concitar el apoyo de los dominicanos para reivindicar sus derechos frente a la expoliación de que está haciendo objeto el pueblo dominicano. Vamos a seguir. Ese es uno de los elementos, a mí me gustaría agregar, si usted me permite, pero el otro elemento es que también interviene la mano de la corruptela y de la compra de esos mismos grupos que son los incitadores. Por eso fue que yo dije que la gente desacreditada, que no perdían oportunidad de bailar cada vez que había un paro, pero para sacar su parte, porque eso es. No me estaba refiriendo a ninguna otra cosa. Bueno. El mercado cambiario, el dólar vuelve a subir, se cotizó a 23,90 por un dólar en pesos dominicanos. La Unión Europea reclama al Banco Central definir el valor del euro. Eso es muy buena medida. Parece que hay un desajuste en el valor del euro, pero es contradictorio lo que sale diciendo el representante de la Unión Europea, porque dice que el gobernador del Banco Central se había comprometido con él a que en el momento en que se promulgara la nueva legislación, la ley monetaria y financiera, el Banco Central le iba a dar al cambio de las monedas total transparencia. Recuerden que con el eufemismo de la transparencia nos han endosado a este país cualquier cosa, Siempre se ha usado eso para ocultarnos y restar precisamente el atributo de transparencia. Se hacen cosas totalmente oscuras enarbolando la transparencia, ¿verdad? Como se cercena la libertad levantando el estandarte de la libertad. Entonces, ahora dice el señor Amado que la situación del mercado no refleja la realidad y que el Banco Central debe fijarle. Bueno, pero ¿cómo le va a fijar si es que, de acuerdo con la ley, el Banco Central no puede fijar nada? Entonces ahí hay una... Yo creo que ellos cayeron. No sé, porque dice él que fue el gobernador del Banco Central que le dijo una ingenuidad, eso. Una ingenuidad. No, pero esta gente... Una promesa que le hizo el líder. Esta gente que viene de fuera acá no son ningunos ingenuos. No son ingenuos, pero a lo mejor confían en la palabra de los muy altos funcionarios del país. Cuando... Pero, pero a lo mejor fue una expresión de buena fe también del propio pero gobernador. Roger, estamos hablando de que la ley prohíbe totalmente. La ley que se incubó en el Banco Central 10 años en la Junta para Monetaria, allá, de allá para acá, establece que el Banco Central se inhibe ante el mercado, que por eso hemos dicho en un contrasentido que en un momento de una crisis cambiaria, que era
totalmente previsible. El presidente de la República entonces reclama al Banco Central que tome medidas que están contrapuestas con la ley que él mismo acaba de promulgar. Obviamente el presidente no leyó la ley que él promulgó, pero entiende que esas son las medidas que se deben tomar. Entonces le hemos dicho, presidente, mándese inmediatamente al Congreso Nacional una ley que derogue la ley que usted acaba de promulgar, por lo menos en el aspecto, modifique esos capítulos, en la parte que concierne a las facultades del Banco Central. Si es que no quiere usted quitarlo todo, yo quitaría todo. Ahora dice aquí, mientras la Unión Europea procura que el Banco Central define el valor real del euro, en el mercado extrabancario dominicano esa divisa se cotizaba ayer entre 24.80 y 25 pesos por unidad. eso flota. Entonces dice aquí, promesa. Miguel Amado recordó que Fran Guerrero Prat le prometió que cuando fuera aprobada la ley monetaria y financiera sería transparentada la moneda. Bueno, ¿qué quiere decir transparentada? Que se iba a dejar a la fuerza del mercado, pero entonces tampoco le puede pedir que defina, porque no estamos entonces en un régimen que permite definir al Banco Central. Entonces esas son las cosas. Yo no sé, vamos a seguir. Petróleo y combustible, arquitecto. Los nuevos precios internos de esta semana. Presidente Chávez en Venezuela eleva la producción de petróleo a 1.8 millones de barriles diarios. Esa es una noticia buena también, porque eso significa que se va a normalizar la capacidad exportadora de Venezuela y por ende va a cesar el asunto de riesgo de desabasto que contribuye al alza del precio del petróleo. Y como Venezuela es también un abastecedor fundamental de los Estados Unidos, eso va a influir también en el mercado, a pesar de que todavía no se ha resuelto el lío de Irak. Pero con un poco de esperanza, yo creo que también se puede resolver esa situación sin que se pueda llevar a cabo ese plan funesto que habían hecho con mucho esmero los círculos de petróleo internacional. Que se encamine hacia la distensión, por lo menos. Alta de combustible reduce la demanda en últimas semanas. También van a llegar 4 buques con gas licuado de petróleo por diferentes puertos. Y baja más de 20%. Exactamente un 21 creo que es, la venta de GLP, del gas licuado de petróleo. Y los representantes del sector lo atribuyen a los incrementos de los precios, desde luego que. Bueno, pero ya ustedes saben lo que eso significa. Baja el consumo de gas licuado de petróleo, sube el consumo de carbón y leña. Y entonces un día nos darán la noticia, no hay ríos en la República Dominicana. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a llegar a donde yo dije hace muchos años. Si seguimos por este camino de miopía en la preservación de nuestros recursos forestales, terminaremos instalando desalinizadoras, plantas desalinizadoras, que son las que tienen Curazao y San Martín, Esa pequeña. y cuál otra isla, y Aruba, porque no hay ríos ahí. Entonces ellos tienen que coger agua del mar y desalinizarla. Es la forma más cara de tener agua potable. Es decir, con la miopía con que se están actuando en el país, estoy hablando de muchos años atrás, es decir, que han desfilado muchos gobiernos, incluyendo el actual. Ahora no se le quiere poner la mano a la industria de la construcción, que está sobredimensionada, con la afluencia de una enorme capital, una afluencia enorme de capitales que no se sabe de dónde vienen, pero que todo el mundo se supone, y que ha estimulado a la industria de la construcción más allá de los parámetros normales, y entonces eso está exaccionando recursos de los ríos, de las cuencas de los ríos, porque no hemos sido capaces de organizar la explotación de las minas para no ir a las cuencas de los ríos a sacar el material agregado grueso. Resultado, estamos cogiendo la vela y la estamos quemando por los dos extremos. Aguas abajo, extrayéndole agregados gruesos al cauce, con lo cual el río, en lugar de retener su agua, corre
hacia el mar cada vez que llueve como una sola pared, como un cataclismo. Y aguas arriba porque estamos quemando las cuencas hidrográficas para que la gente coma. Ese es el suicidio de la nación dominicana. Las recurrentes crisis del Ayuntamiento del Distrito Nacional. El síndico versus la sala capitular y viceversa, la sala capitular versus el síndico. Aquí quisimos hacer un paréntesis y reflexionar sobre esa situación que está manifestándose de distintas maneras. Lo último que leímos fue que, estoy hablando del caso de Salcedo, que contrató a una firma aseguradora sin una licitación y está enfrentado a la sala por haber actuado de espaldas a la sala. Pero yo quería decirle, eso viene sucediendo hace mucho tiempo y pasó en el gobierno municipal de Johnny Ventura y pasó en todos los gobiernos municipales que yo conocí, porque yo fui como regidor en el año 1966 cuando resultó síndico José Ramón Báez Acosta, y la oposición a los disparates que quería hacer aquel síndico, que era del PRD, y que se impuso a Bosch en una convención. O sea, Bosch no quería a José Ramón Báez Acosta como síndico, pero José Ramón Báez Acosta, a base de ir con su maletincito regalando medicina a todos los barrios, Muestra médica, se le impuso a Bosch en la convención y salió síndico. Y cuando llegó a la sindicatura creía que era el dueño de la ciudad y era además dueño del país porque ya tenía pretensión de ser presidente. Ahí fue donde se enfrentó con Balaguer, que le cerró el agua y la luz. Pero en la sala, la oposición de todos los dilates que se le ocurrían éramos Jacobo Masluta, que presidía la Comisión de Finanzas, don Nicanor Pichardo, que era el presidente del ayuntamiento, Santos Sena Pérez, que presidía la Comisión de Asuntos Jurídicos, y Leopoldo Payán Anita, que presidía la Comisión de Planificación. Y eso nosotros éramos los opositores de él, porque entonces Báez Acosta había sacado a la mayor parte de los regidores reformistas. ¿Cómo no? Y aquello, algún día les contaré algunos pormenores de aquella situación tensa en que nosotros producíamos las reuniones de la sala capitular. Pero siempre ha habido un enfrentamiento. ¿Por qué? Y es lo que yo quería reflexionar con ustedes. Porque hay que cambiar la estructura jerárquica de la sala y el ayuntamiento. Y hay que cambiar también el mecanismo de elecciones. ¿Qué pasa con los síndicos? Que los síndicos son elegidos directamente por el voto popular, mientras que el presidente del ayuntamiento es elegido entre los regidores. Pero preside la sala y la sala está por encima del síndico. Pero los síndicos se sienten con más fuerza política que los regidores juntos de su partido. Y entonces cuando sale un regidor, presidente del ayuntamiento, los síndicos, no importa el partido que sea, se sienten que están por encima, políticamente hablando, de ese regidor que es presidente del ayuntamiento. Entonces se cree con la condición de violar la ley y hacer cosas a espaldas de la sala. Y eso lleva a situaciones que han desbordado desde luego a la prensa, la gente se ha enterado y tal, pero nunca ha llevado a una culminación. Por ejemplo, que una sala someta a un síndico a un juicio y lo lleve a la cárcel por insubordinación o violación a la ley y a la jerarquía de la sala con relación al síndico, institucionalmente, para hacer que progrese la institucionalidad de esa situación. Entonces la experiencia de tantos años me lleva a mí a la convicción de que hay que cambiar la situación y ir a otro modelo parecido al que hay en otros países, donde lo que se elige es un alcalde, y el alcalde no solamente es el ejecutivo, sino también el que preside la sala. Muy parecido a lo que fue cuando era el Consejo Administrativo del Distrito. Había un presidente del Consejo Administrativo que presidía el Consejo, que era el ayuntamiento, es decir, los regidores, entonces llamaban consejeros, y era al mismo tiempo el Ejecutivo. Cuando estaba en sesión la sala, él era el que ejecutaba.
Entonces, además, por el hecho de que el Distrito Nacional, es decir, es una jurisdicción que tiene un vínculo con el asiento del Poder Ejecutivo, que obliga a un cierto trato especial. Ahora resulta que gracias al ingenio y la inventiva de don Tirso Mejía Ricard, se ha despalotado inconstitucionalmente al distrito, y ahora el distrito es un distritico. Dice la Constitución de la República que la capital de la República estará ubicada en el Distrito Nacional. Pero ahora resulta que el Distrito Nacional está ubicado en la capital de la República. Ahora dígame si eso no es inconstitucional. Pero ¿se ha presentado alguna instancia de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte? No. Claro que ustedes se preguntarían, después de las cosas que yo les he dicho y sostengo de lo que es esa Suprema Corte de Justicia, si valdría la pena hacerlo. Pero por lo menos la Junta Central Electoral debió haberlo hecho, pero no lo hizo. Entonces ahora mismo esas situaciones se van a seguir dando. El lío de las guaguas. Sí, el lío de la adquisición. Que ahora resulta 260 milloncitos. Pero ahora dice Johnny Ventura que no, que todo esto fue aprobado por la sala. Sí. Que ahí sí actuó bien, porque él fue a la sala 3 veces. Parece que se aprendió la lección, Sí. porque él tuvo su problema con la sala también. Sí, lo tuvo con el problema del gasoducto y los 7 millones de pesos. Ujú. 7 millones que le pagaron a él, y resulta que ahora el gasoducto está en otra jurisdicción municipal. Ajá, entonces el de Tendría la que otra devolver. jurisdicción dice que hay que devolverle los emolumentos que le pagaron. No, que el a la sala. distrito tiene que devolver. Sí, a eso. Ajá. Exacto. Bueno, o que los otros le tienen que pagar a la nueva jurisdicción municipal. Bueno. 2 veces. Sí, así es. Entonces, este tipo de conflicto no trae nunca nada bueno. Las repercusiones, ¿quién las paga a fin de cuentas? Bueno, el ciudadano, Ciudadano. sí, que es el que padece las Sí. consecuencias de estos líos. Así no se puede seguir, tiene que haber más institucionalidad. Vamos a seguir a ver si cumplimos. El clima social, anarquía. Grupo relata forma que mató a la viuda Macarrulla. Doña Mercedes, viuda Macarrulla. Nuevo procurador general, indagan forma que llevan armas a las cárceles. 2 muertos y decenas de heridos en Najayo. Comandante de Najayo es arrestado e investigado. Y un oficial del Ejército Nacional muerto y 2 heridos por discusión de tránsito. Espérate un momentito ahí. Yo puse eso ahí, ¿usted sabe por qué? Porque eso fue un policía que mató a un teniente del ejército. Ya aquí se ha perdido todo el respeto de jerarquía. Me van a decir, no, pero sí, tú siempre estás poniendo ejemplos de la dictadura. Bueno, sí. Yo quisiera ver qué raso se atrevería a faltar el respeto a un superior. Ni siquiera un cabo. Exacto, un raso, un cabo, un sargento, un teniente, un capitán. Mucho menos un teniente, un oficial. Entonces, pero ahora no, ahora resulta que un cabo o un raso jala una pistola y le da un tiro a un teniente, a un capitán, como si tal cosa. Es decir, hay una ruptura del concepto institucional que realmente, señores, alarmémonos, que aquí hay mucha gente que está tan tranquila, como despegada de todo. No, la situación no está bien, Sí, y este asunto de la cárcel, porque ustedes saben lo que es, que un lío en una cárcel y entonces a tiros. Entonces los presos tienen armas de fuego. Entonces ahora hay una investigación. No, eso es lo que está diciendo, que hay un desorden mayúsculo, y desde luego que dice aquí que está arrestado e investigado. No, debía estar preso y destituido el jefe de la cárcel, porque no hay forma de explicar que los presos estén armados con armas de fuego, que me dicen no, que improvisaron armas blancas, porque arrancaron un pedazo de tal cosa y lo afilaron hasta que hicieron un cuchillo. Esas cosas pasan, pero un arma de fuego. ¿No? Y entonces tienen celulares con los cuales dirigen sus negocios de delincuentes desde la cárcel, ¿no? O mandan a matar gente desde la cárcel con sus celulares, y tienen todo tipo de comodidades, y aire acondicionado, y televisión y todo eso. No estamos bien. No estamos bien. No y estamos por otro lado tenemos la crónica de varios asaltos en las calles, y este último
incluso es en la calle donde vive mi hija. Desaparecieron el domingo, que agarraron a una gente con una cuchilla, le pusieron la cuchilla en el pescuezo a arrebatarle las cosas que tenía en la mano. ¿Y la policía qué? Y el asunto de Villa Altagracia, ¿qué? Está desbordada la policía. No, pues está desbordado todo, porque el presidente tuvo que hacer una comisión donde estuviera el secretario de las Fuerzas Armadas, el jefe de la Policía Nacional y el secretario de Interior y Policía, para resolver un problema de orden público. De tirapiedra. De que no hay seguridad en una carretera como la carretera Duarte, una carretera troncal del país. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero volveremos mañana si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Pellananita Y Roger Bando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega